Hoy nuestro webinar del día de hoy es la importancia de la metrología en la industria aeroespacial a cargo de Octavio López Contreras. Es director general del grupo LSC. Tiene una amplísima experiencia en temas de metrología y certificación y mediciones que son básicas en nuestra industria. También aprovechamos la oportunidad para anunciar nuestro próximo webinar por parte del licenciado Benjamín Najar, Junior CEO de Thrusters Unlimited, con el tema How Satellites Can Help Us Save Nature. Cómo los satélites pueden ayudarnos a salvar la naturaleza. El próximo miércoles 17 de agosto a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Para los que gusten registrarse de una buena vez, ahí está el código QR y el link al sitio de internet para poder lograr un registro desde ya. Muchísimas gracias. Bueno, platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Somos una asociación civil privada sin fines de lucro que tenemos más o menos como unos 15 años de existencia y que agrupa a las principales empresas de la industria aeroespacial en México en las áreas de manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería y otros servicios. Tenemos poco más de entre 110 y 120 miembros en 14 estados de la República y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales de nuestro país, de México. Obviamente tenemos un enfoque a nivel nacional y colaboramos con organismos afines a nivel nacional e internacional. Bueno, la siguiente diapositiva tenemos un collage ahí de los logotipos de nuestros miembros. Van a identificar algunos de los logotipos y otros que a lo mejor no están tan identificables son igualmente importantes porque todos ellos conforman el ecosistema de la industria aeroespacial en México. También platicarles, nosotros operamos en diferentes grupos de trabajo, comisiones. Tenemos, por supuesto, una comisión de honor y justicia, pero en los grupos de trabajo tenemos el grupo de trabajo de promoción de atracción de inversiones, de fiscalización, aduanas y comercio exterior, de desarrollo de proveedores, la comisión de espacio, la comisión de innovación y tecnología, la comisión de formación, la comisión de mantenimiento, reparación y overhaul y la comisión técnica. Todos ellos tienen programas muy definidos y actividades muy definidas que están desarrollando precisamente para buscar el desarrollo de la industria aeroespacial nacional. Bueno, aprovechar también la oportunidad para presentarles a nuestro staff. Tenemos en la dirección de operaciones está Pamela Arellano, en la dirección de promoción de atracción de inversiones está Mónica Vega, en lo que viene siendo el programa de desarrollo de proveedores está Enrique Maldonado, Mariana González está en la gerencia de gestión y membresía, Marta Ortuño está en la asistencia de dirección y administración de proyectos, ¿verdad? Nuestro presidente del Consejo de Administración es René Espinosa y su servidor Luis Liscano, presidente ejecutivo. Todos estamos para servirle y para apoyarlos en cualquier duda o situación que pueda surgir con relación al sector aeroespacial en México. También recordarles que marquen por favor su calendario, regístrenlo desde ahorita para que no hagan compromiso. El compromiso principal es del 26 al 29 de abril de 2023, es la Feria Aeroespacial México. El compromiso es con México. Sin duda, FAMEX es el evento más importante, el evento aeroespacial más importante en Latinoamérica. Y bueno, tenemos en esta ocasión, en esta edición de FAMEX, tenemos a Francia como país invitado de honor. También para más información está ahí el código QR que pueden acceder en este momento y las redes sociales de FAMEX están disponibles también. No se lo pierdan, no se lo pueden perder. Muchísimas empresas, tanto nacionales como extranjeras, estarán ahí y sin duda eso es el escaparate más importante de nuestra industria a nivel mundial. Bueno, informarles también que en la presentación del día de hoy y con el fin de poderle dar fluidez a la presentación, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final.
Les pedimos que por favor compartan sus preguntas y sus dudas a través de nuestro chat para que para que se puedan plantear al final de la presentación. También les pedimos que nos pongan su nombre y de dónde se están conectando y a qué organización representan. Solo para tener ahí un registro de dónde se están conectando y de qué organizaciones. Y bueno, pasamos ahora a presentar a nuestro expositor del día de hoy, Octavio López Contreras. Octavio tiene más de 20 años de experiencia como consultor en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión para certificación y acreditación con normas ISO. Es agente capacitador en temas de calidad, metrología, estadística, auditorías, consultoría de proceso, calibración de instrumentos de medición, sistemas de aseguramiento de calidad en las mediciones, entre otros. Ha realizado consultorías para la certificación de 16 universidades públicas. Durante 7 años fue instructor de más de 1,500 egresados del Diplomado de Sistemas de Gestión de la Calidad en la Administración Universitaria. Fue también consultor de más de 65 laboratorios para la acreditación en ISO IEC 17025 y ha realizado más de 200 auditorías de tercera parte en ISO 9001 y ISO IEC 17025. Ha sido ganador 3 veces consecutivas del Premio Nacional del Compromiso con la Acreditación en sus ediciones de 2010, 2011 y 2012 como laboratorio. Y bueno, sin más, le paso la palabra a Alexis Montiel de RAMSA, que nos va a presentar a nuestro expositor del día de hoy y también presentar un poquito de RAMSA. Entonces, Alexis y Octavio, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por colaborar y por compartirnos un poquito de sus experiencias en este tema tan importante para nuestro sector, que es la metrología. Entonces pasamos para que compartan su presentación y pasamos la cámara y el micrófono. Muchas gracias, Alexis, Octavio, bienvenidos. Gracias, gracias. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Una disculpa, se está cayendo la cámara por acá. Estamos solamente esperando la presentación. Les voy a platicar súper rápido sobre RAMSA, cómo estamos nosotros ligados con LSC. Nosotros en RAMSA estamos fortaleciendo la cadena de suministro aeroespacial en México desde 1995. Ya me presentaron por ahí, Alexis Montiel, gerente de desarrollo de negocios de RAMSA. Nosotros representamos al grupo LSC en los temas aeroespaciales y estamos justo ayudando a la implementación y a la conexión con la metrología y aeroespacial. Les voy a platicar súper rápido de qué hacemos en RAMSA para que podamos ya continuar con el tema. Nosotros tenemos una amplia representación de compañías internacionales, hacemos el desarrollo de negocios y la cadena de suministro en México. En pocas palabras, nosotros estamos involucrados en proveer soluciones de cadena de suministro en cualquier tema que tenga que ver con aeroespacial, del lado de manufactura, MRO o aerolíneas. Ahorita les voy a hablar un poquito justo de nuestras líneas de negocio. Tenemos 5. La primera de ellas es aerolínea, MRO, manufactura, equipo de apoyo en tierra, capacitación y servicios, que es donde estamos incursionando con Grupo LSC. Hablando de Grupo LSC, esta es nuestra línea de capacitación. Aquí estamos especializados en la capacitación corporativa y técnica en temas de metodología, sistemas de gestión y desarrollo organizacional. Adicionalmente, tenemos también consultorías en sistemas de gestión, desarrollo organizacional y metodología. Y también tenemos nuestro propio laboratorio de calibración acreditados por la entidad mexicana de acreditación, donde realizamos calibraciones en las magnitudes de fuerza y masa. Les voy a dejar aquí a nuestro manager, a nuestro gerente general, Octavio López, que es el experto en el tema, y nos va a platicar directamente de la metrología. En alguna otra parte del mundo puedan ver diferido esta transmisión. Bien, pues el día de hoy para mí es un gusto poder compartir un poquito de la experiencia que he tenido a través de aproximadamente 22 años en el ámbito de la metrología, en la industria de manufactura y en diferentes sectores que finalmente buscamos ir creando conciencia, haciendo una transformación en una cultura metrológica relacionada con
todo lo que tiene que ver con ensayos, pruebas, mediciones en la industria de servicios y manufactura. Entonces, este webinar pues, lo hemos desarrollado con el propósito de crear esa conciencia y ir avanzando en lo que conocemos como una cultura metrológica, que en muchos casos pues, no es lo más adecuado, las prácticas que vemos cuando realizamos auditorías o cuando recibimos auditorías. En algunos casos no es lo más idóneo lo que se está realizando. Y para esto vamos a iniciar por este concepto que para algunos lo llegamos a confundir con meteorología, ¿no? Que dicen, pues otra ciencia acerca de algo diferente a lo que son las mediciones. Aquí, del Vocabulario Internacional de Meteorología, de la edición, tercera edición, lo define como una ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Entonces, estos documentos que se desarrollan por parte del Buró Internacional de Pesas y Medidas, que es la máxima autoridad a nivel mundial en la materia, pues hay un documento que establece el vocabulario internacional de metrología. Dentro de este concepto podemos definir que se encuentran 3 clasificaciones en cuanto a la metrología. La que es metrología legal, que se refiere específicamente a todo el ámbito comercial, en donde se realizan mediciones con fines comerciales. Es decir, cuando nosotros pagamos por un producto o por un servicio que debe de ser medido. Digamos, lo más conocido que podemos decir es pagamos combustible, pagamos energía eléctrica, pagamos agua, pagamos el peso de nuestras maletas cuando viajamos en un avión y esa medición pues repercute en un costo. Entonces, todo lo que tenga que ver con transacciones comerciales implica una rama de la metodología que es la metodología legal, porque hay una transacción comercial a través de un proceso de medición. La otra es la metrología industrial, que es donde estamos todas las empresas de manufactura. Y en estas, el interés particular es tener productos de buena calidad, economizar el consumo de materiales, evaluar las características de los materiales, realizar ensayos, realizar calibraciones de instrumentos y el desarrollo de tecnología podría caer dentro de una parte industrial y la otra parte como metrología científica. Esta es la que se encarga del desarrollo de nuevos instrumentos, de nuevos patrones de medición y está a cargo principalmente de instituciones de investigación o los centros nacionales de metrología que cuentan en algunos países. ¿Cómo está estructurada la metrología a nivel mundial? Se creó la denominada Convención del Metro. Esta de 1875 es una necesidad natural de decir, bueno, pues vamos a medir, pero vamos a medir igual, ¿no? Para que lo que yo fabrique, pues te funcione a ti y lo que tú fabriques me funcione a mí y podamos intercambiar bienes o productos que tengan las características físicas, mecánicas, eléctricas, que puedan ser intercambiables. Es decir, buscamos que las mediciones sean equiparables de un lugar a otro. Por eso se crea esta Convención del Metro. Es un tratado donde se llevan a cabo las denominadas conferencias generales de pesas y medidas, donde se van poniendo de acuerdo los países firmantes de este tratado, en lo cual, por ejemplo, México, pues ya somos miembros del tratado de la Convención del Metro y a México le fue entregado, por ejemplo, un patrón de referencia del kilogramo, un patrón de referencia del metro, que inicialmente pues, fueron medidas materializadas de características físicas. Ahora ya todo está relacionado con las constantes
atómicas, donde ya no hay medida materializada como patrón de referencia, sino ha ido evolucionando la tecnología de tal forma que avanza en cuanto a los niveles de precisión, de exactitud, de incertidumbre. Ahora, esta convención del metro y el Buró Internacional de Pesas y Medidas se crea en esta oficina internacional donde se tienen los patrones primarios internacionales. ¿Qué es un patrón primario? Es una medida que puede ser reproducida de tal manera que los países que utilizan o realizan mediciones de esa magnitud puedan tener equivalencias en otros lugares a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones en diferentes ámbitos de las magnitudes utilizadas. Dentro de los grupos que trabajan en el desarrollo de estos documentos o guías, como son el vocabulario internacional, está este comité conjunto para el desarrollo de todas las guías del Buró Internacional de Pesas y Medidas. Entonces, está ISO, por ejemplo, como organización de normalización, contribuye también en este comité conjunto para emitir la información, el vocabulario, todo el desarrollo de guías técnicas en las diferentes magnitudes para poder realizar mejores métodos de medición. Está estas organizaciones como ILAC o la Organización Internacional de Metrología Legal, todos ellos contribuyen de tal forma que muchos de los documentos que emiten ya son de carácter público, ¿sí? O sea, lo que busca el Buró Internacional de Pesas y Medidas es que la metrología o la cultura metrológica se desarrolle en todo el mundo. Y también la estructura que se tiene de manera regional está estructurada de esta manera. Está el sistema de metrología intraáfrica, está el de metrología de Asia-Pacífico, la cooperación euroasiática, la europea, la del Golfo, y nosotros como América estamos en este sistema interamericano de metrología. Específicamente, México está en el que se denomina NORAMED, donde participa Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, estas organizaciones regionales, pues lo que hacen es organizar comparaciones internacionales para asegurar que en los diferentes países estemos midiendo bajo los mismos métodos, los mismos patrones de referencia y sean equiparables las mediciones para llevarlas a través de una cadena ininterrumpida de mediciones o de comparaciones o calibraciones hasta el usuario final, que es el que recibe un bien o un producto y que lo va a medir con un instrumento dentro de su ámbito industrial, comercial o científico, ¿sí? Entonces, algo que sí me gustaría precisar es algunos términos que con mi experiencia realizando auditorías o realizando algunos servicios de consultoría en el desarrollo de sistemas de medición, es estos tres puntos: la magnitud, la unidad y su símbolo. Como les decía, el Buró Internacional de Pesas y Medidas emite documentos donde están definidos todos los conceptos utilizados en el ámbito metrológico. Cada magnitud como tal es una rama de especialidad, y una magnitud es esa propiedad o fenómeno que estamos buscando cuál es su resultado de medida, ¿no? Los más conocidos o los más utilizados, pues sabemos que son las magnitudes de longitud, la masa, la medición de masa, la medición de temperatura, y ya de ahí pues van derivando mediciones de corriente eléctrica, de mediciones de tiempo, mediciones de velocidad, que ya son combinación de varias magnitudes, ¿no? Velocidad ya es distancia o longitud y tiempo. O la fuerza, que también ya se relaciona específicamente con una
cuestión de combinación de algunas otras magnitudes, y estas magnitudes pues van a llevar obviamente siempre la unidad de medida, ¿sí? El metro, el segundo, el ampere, el newton, el kilogramo, y la otra es, la composición es el símbolo de la unidad de medida, ¿sí? El ampere pues es la letra A mayúscula, el metro es la M minúscula. Hay reglas de escritura, por ejemplo, hay más de 50 reglas de escritura, de que los símbolos no se pluralizan. Comúnmente, a veces vamos en carretera y vemos que dice proximidad del siguiente ciudad o pueblo está a 50 kms, ¿no? Y con mayúsculas. Entonces, son reglas de escritura. Los símbolos de las unidades no se pluralizan. No puedes poner KMS porque ya estarías combinando. Si es mayúscula, pues no se refiere al kilo, sino se refiere al Kelvin como unidad de temperatura. O a M, que sí es metro, la S ya es de segundo. Entonces, son reglas de escritura que deben de respetarse en todos los ámbitos metrológicos. La unidad es el nombre que recibe la unidad, ¿sí? Metro, longitud, la magnitud es longitud, la unidad es el metro, el símbolo es la M. Y así cada una de las diferentes magnitudes tiene sus reglas de escritura. La magnitud es el nombre que recibe, ¿no? Tiempo, unidad, segundo, el símbolo S minúsculo. La fuerza, la magnitud es fuerza. La unidad internacional se mide en newtons. El símbolo, la N mayúscula. Y reglas también que definen cuándo se escribe un símbolo con mayúscula o cuando minúscula, por ejemplo. Todos los nombres de unidades que anteceden de un nombre propio, como es ampere, newton, kelvin, les antecede un nombre propio de una persona, por lo tanto se le atribuye el símbolo con letras mayúsculas. A diferencia de, por ejemplo, el metro, pues no proviene de un nombre propio, por lo tanto su símbolo es la M minúscula. Por ejemplo, el segundo no proviene de un nombre propio, por lo tanto su símbolo es la S minúscula. Entonces son reglas de escritura que son emitidas por el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Tiene muchísimas publicaciones gratuitas donde se puede uno ir familiarizando. Entonces, estas tres son como que lo básico, ¿no? Magnitud, unidad y símbolo. Después, quisiera yo precisar algunos términos que a veces en auditorías los vemos como si fuera sinónimos, ¿no? El hecho de decir la calibración de un instrumento se confunde con ajuste, o el error con precisión, o con exactitud, o con incertidumbre. Entonces, de aquí sí me gustaría precisar primero el término que es el de calibración, ¿sí? El término calibrar significa que voy a comparar la indicación que tiene un instrumento con la indicación que tiene un patrón de referencia de un laboratorio acreditado o de un laboratorio nacional de metrología. Entonces, se hace una comparación entre lo que dice el instrumento que estoy utilizando y lo que dice un patrón de referencia. A esa relación que existe entre la indicación del instrumento y la indicación del patrón de referencia, obtenemos una desviación o un sesgo. Es decir, si yo tengo un instrumento que me indica 10 unidades, por no citar si son metros, segundos, grados, tiene 10 unidades, pero el patrón de referencia me dice que no son 10, que son 10,1. Entonces ahí yo tengo un sesgo que es de 0,1, positivo o negativo. Ahora,
el resultado de esa medición es un proceso donde finalmente, cuando interviene un instrumento, interviene el hombre como el técnico, analista, el metrólogo, interviene en las condiciones ambientales, humedad, temperatura, radiación, interferencias electromagnéticas, vibración, humedad. Todas las condiciones ambientales intervienen en ese proceso de medición. Entonces, si yo estoy haciendo una calibración, interviene el método, cómo lo estoy haciendo, interviene la persona, intervienen los instrumentos o equipos, intervienen el lugar, la aceleración local de la gravedad, las interferencias electromagnéticas, todas las condiciones ambientales. Entonces, aunque yo esté procurando tener condiciones ambientales lo más cuidado posible, siempre vamos a tener una variabilidad al hacer mediciones sucesivas. Entonces, el resultado de una calibración siempre nos va a dar una diferencia entre el valor indicado por el instrumento y el valor indicado por un patrón de referencia. Si yo mido muchas veces, me voy a dar cuenta que existe una variabilidad y esa variabilidad la voy a conocer como la precisión de medida. O sea, si un instrumento yo mido una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, seguramente voy a encontrar resultados diferentes. A esa variabilidad se le conoce como precisión de medida. Y si a esa precisión le sumo el valor de la división mínima que tiene el instrumento o la resolución, le sumo cómo me afectan las condiciones ambientales, le sumo cómo me afecta el método de medición, cómo me afecta las habilidades del técnico que está realizando la medición. Todos esos elementos se convierten en elementos que afectan el resultado de la medición. Por lo tanto, ese resultado siempre va a tener asociada una incertidumbre de medida. Esa incertidumbre de medida existe porque es la duda que tengo de que lo que estoy midiendo, el resultado que estoy obteniendo de ese proceso de medición, realmente es el que yo estoy buscando. Entonces, como no existe una medición perfecta, todo resultado de medida tendrá una incertidumbre de medida. No existe una medición perfecta, ¿sí? Así yo pueda decir, tengo el mejor instrumento, que eso lo hacen los Centros Nacionales de Metrología. Ellos siempre están, decimos, buscando el siguiente dígito, ¿no? Dicen, ya encontré a una décima, ahora quiero una centésima, a una milésima, a una 10 milésima, a una 100 milésima. Entonces, siempre están buscando el último dígito. Pero aún así, la diferencia que pueden tener en el resultado de medida correspondiente a los últimos dígitos del instrumento que estamos utilizando, esos últimos dígitos me generan una duda de que el resultado verdadero que yo estoy buscando se encuentre en ese intervalo de valores del equivalente a la resolución o a la división mínima del último dígito. Entonces, no existe medición perfecta. Siempre el resultado de medida estará asociado con una incertidumbre de medida. Que la evaluación de la incertidumbre, pues es un proceso de cálculo matemático evaluando todos los factores o las magnitudes de influencia en el resultado de una medición. Incluso si yo utilizo un vernier, una regla, pues sé que me afecta la temperatura, me afecta la humedad y debo establecer cuál va a ser mi modelo matemático
para evaluar cuánto me afecta la temperatura si yo tengo una variabilidad de 0,5 grados Celsius y estoy haciendo mediciones de longitud. Pues esa variabilidad que hay en la temperatura tiene una contribución a la incertidumbre del valor que yo obtenga en el resultado de medida. Entonces, en todas las mediciones debemos identificar cuáles son los factores que me afectan el resultado de medida. El hecho que un instrumento esté calibrado no significa que mis mediciones son perfectas. El hecho que esté calibrado quiere decir que yo ya sé cuál es la exactitud, el error, la precisión, la incertidumbre que tiene el instrumento que voy a usar, pero no significa que cuando yo lo use, mis resultados son perfectos. Al contrario, al usarlo, yo estoy contribuyendo más incertidumbre. El método que estoy usando para medir contribuye más incertidumbre. Las condiciones ambientales donde estoy haciendo mis mediciones contribuyen más incertidumbre. Entonces, toda medición tiene fuentes o magnitudes de influencia que van a generar una duda de que el resultado que estoy obteniendo sea lo más cercano al valor verdadero de la magnitud que estoy tratando de cuantificar. Entonces, calibración no es ajuste. Hay veces que nos mandan equipos a calibración y desafortunadamente por desconocimiento se cree que la calibración es mantenimiento, reparación, ajuste, hojalatería y pintura. No. Calibrar es comparar con un patrón de referencia y emite un informe que declara los errores, la precisión, la incertidumbre. Si esos errores, esa incertidumbre o esa precisión del instrumento te es útil para el uso que le vas a dar, entonces lo puedes confirmar metrológicamente. Si no es acorde al uso que le vas a dar, entonces puede ser que sea un instrumento que no es acorde a lo que vamos a medir o los requerimientos del proceso. Uno de los errores comunes que se tienen en algunos casos de auditoría es cuando revisan instrumentos de medición. Dicen, tu calendario de calibraciones, aquí está. ¿Qué fecha le tocaba calibrar? A ver, y revisan la etiqueta que dice calibrado. ¿Está dentro del periodo o de la fecha programada? Sí. Y lo toman como si fuera conforme. Ya cumpliste con tu periodo de calibración. Ese es tan solo una décima parte, podríamos decir, de lo que debemos de verificar en una auditoría. ¿Qué debemos de revisar en una auditoría? ¿O qué nos deberían de preguntar en una auditoría cuando hablamos de instrumentos de medición? Primero, ¿qué es lo que vas a medir? Voy a medir la longitud, la fuerza, la masa, la temperatura, cualquier magnitud o mensurando que esté sujeto de medición en mi proceso, en mi material, en mis pruebas, en mis ensayos. Okay. Voy a medir la resistencia a la ruptura de un material. Okay. ¿Cuál es el requisito que debe tener el instrumento que vas a usar para realizar esa medición? Esta es la primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener tu instrumento para realizar la medición que vas a hacer? Entonces, deberíamos estar hablando de que el instrumento debería tener una exactitud de esta clase o un error máximo permitido de X valor, dependiendo la magnitud de que estemos hablando. O debe tener una incertidumbre máxima permitida de tanto. Entonces, si nosotros no conocemos los requisitos que debe tener el instrumento que estoy usando en mis pruebas, en mis mediciones, en mi laboratorio, pues es prácticamente imposible confirmar si el instrumento está cumpliendo con los requisitos. Entonces, este concepto de confirmación metrológica
es algo que debe hacer una persona que tiene la función metrológica dentro de la organización o dentro del laboratorio o dentro de los procesos de manufactura o de análisis de materiales o de investigación. Primero, debe tener identificado cada instrumento de medición. Su identificación única, que no se confunda con otros instrumentos. ¿Cuáles son los requisitos de uso del instrumento? O sea, ¿qué requisitos debe tener el instrumento? ¿De qué clase? ¿De qué exactitud? ¿Qué precisión? ¿Qué resolución? ¿Qué error máximo permitido? ¿Qué incertidumbre debe tener ese instrumento? Si yo no tengo los requisitos de uso, pues no le atribuye o no contribuye mucho que yo lo mande calibrar, porque yo te lo voy a calibrar y te lo voy a regresar con unos errores de 0.5, 0.1, de 1, de 2, de 10%. Y dices, ¿ya está calibrado? Sí, ya está calibrado. Conozco sus errores, conozco su incertidumbre, conozco su precisión, pero no sé cuál es el uso que le vas a dar a ese instrumento. Si no tienes conocimiento de qué uso le vas a dar y cuáles son los requisitos del instrumento, entonces no podríamos avanzar en la confirmación metrológica. Entonces, el auditor, cuando revisa instrumentos, lo primero que te debe de preguntar es, ¿cuáles son los requisitos metrológicos del instrumento que utilizas para esta medición, para este proceso, para esta inspección? Si ya tienes los requisitos de uso, entonces ya puedes enviar a calibrar. Una vez que está calibrado, te entregan un informe o un certificado de calibración que dice, el error del instrumento es de tanto por ciento o en unidades o relativo. Tiene una incertidumbre de tanto. Ok, ahora te toca a ti hacer una verificación del cumplimiento. Voy a verificar si el instrumento cumple con los requisitos de uso. Si no cumple, tengo que evaluar si puedo hacer un ajuste, una reparación y en consecuencia su recalibración. Pero si no conozco los requisitos de uso, pues no le puedo dar ninguna aplicación a los resultados de la calibración. Entonces, si no cumple la calibración, debo de hacer la verificación. Si no cumple con los requisitos de uso, ajuste, reparación y recalibración. Si no puede ajustarse, pues el equipo tendría que estar fuera de uso. Se hace la confirmación de que el equipo cumple. Si tiene un uso limitado por los errores que tiene y que ya no puede ser reparado o ajustado, o puede ser también un equipo que esté fuera de uso. Y en consecuencia viene un etiquetado. Hay una etiqueta que señala que ya lo calibraron, lo hizo un proveedor externo. Pero al usuario o al responsable de que le llamamos la función metrológica, es quien debe de ponerle una etiqueta de confirmación metrológica que sirve para el uso que le están dando. Entonces, esta persona que tiene la función metrológica debe conocer muy bien los requisitos de uso de cada instrumento de medición. Después, calibración con trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales a través de laboratorios acreditados. Y una confirmación metrológica que demuestre a través de una identificación o etiquetado que el instrumento es apto para el uso que le están dando. Entonces, todas las mediciones que se realizan en una organización, en un laboratorio, en un proceso de manufactura, en una evaluación de materiales, de materias primas, sea longitud, sea espesor, conductividad, pruebas destructivas, no destructivas, pruebas de corrosión, pruebas de envejecimiento acelerado, cámaras salinas, pruebas destructivas, pruebas de dureza, pruebas de resistencia a la tracción, límites de fluencia, pruebas físicas, pruebas químicas, pruebas eléctricas.
deben realizarse con instrumentos que sigan una normativa o un método normalizado que pueda, en consecuencia, hacerse una confirmación metrológica. Yo siempre invito de que cada organización, cada laboratorio, cada proceso debe tener a una persona que sea esta función metrológica, que no se conforme con que ya lo mandé calibrar y asumimos que todo está bien. No, tienes que aprender a identificar dentro de un informe de calibración todos estos términos. Si requiere un ajuste, si tiene trazabilidad, el equipo tiene deriva instrumental a través del tiempo, tiene una deriva, se va desgastando. Esto debe conocer el responsable de la función metrológica. Y finalmente, en conclusiones, quisiera yo pues decirles, debemos de evaluar el nivel de riesgo de medir. Es decir, ¿qué características necesito de mi instrumento de medición? ¿Cuál es el riesgo que llevo al hacer una medición que no sea confiable? Si yo utilizo una báscula para pesar mi masa corporal, pues dices, pues si tiene un error de 5 gramos, de 1 gramo, de 2 gramos, pues no me afecta. El nivel de riesgo quizás sea insignificante. Dices, aunque tenga un error de 100 gramos, para mí, para pesar mi masa corporal, quizás sea suficiente. O un reloj para medir a qué horas llego a una reunión, y aunque tenga un error, no sé, de 1 minuto, quizás sea suficiente. Pero hay procesos que van a tener requerimientos sumamente delicados y de alto riesgo. Por lo tanto, las características metrológicas de los instrumentos son mucho más exigentes y debemos demostrar que se están cumpliendo esas características para realizar las mediciones. Requisitos de uso o aplicación. O sea, ¿cuál es el nivel de riesgo? ¿Cuáles son los requisitos que debo tener en mis instrumentos? No se trata de tener el instrumento más caro o la tecnología más avanzada, sino cuáles son los requisitos de uso y aplicación y cuál es el nivel de riesgo. Después, los proveedores de calibración. Debe ser un proveedor acreditado, es decir, que ya demostró a través de una entidad acreditadora que es capaz de realizar mediciones confiables en las magnitudes y en los instrumentos que ha demostrado hacerlo. ¿Sí? No porque un laboratorio diga, estoy acreditado, significa que puede calibrar todo. O sea, son muchísimas magnitudes. Nosotros calibramos la magnitud de fuerza y la magnitud de masa. Si me dicen, oye, un vernier, una regla, un durómetro, yo los canalizo. Mira, aquí hay un laboratorio acreditado, confiable, que te puede dar ese servicio. O yo lo puedo gestionar. Yo te doy el servicio, pero te aviso que voy a llevar a este laboratorio. Porque hay veces que es más práctico tener nosotros esta experiencia como función metrológica de decirte, ¿sabes qué? Yo te busco laboratorios acreditados para el instrumento que tú necesitas. O a veces el de compras, pues no tiene el dominio de estos conceptos técnicos para poder evaluar y seleccionar a un proveedor de calibración. O sea, a veces nos toca asesorar al de compras o asesorar a quien tiene la función metrológica o dar el servicio de gestión metrológica. Pues yo te calibro todos los instrumentos, pero te aviso, los voy a llevar a un laboratorio de eléctrica, de par torsional, de dureza, de presión, de impacto, de temperatura, de longitud. Entonces, los proveedores de calibración requieren una evaluación muy particular. Trazabilidad metrológica, que el resultado de medida sea con un instrumento que a su vez fue calibrado por un patrón de mayor exactitud y este a su vez por un patrón de mayor exactitud y así sucesivamente hasta tener el comparativo de calibraciones con un patrón nacional, de un centro nacional de metrología. Y
Finalmente, la confirmación metrológica para el uso intencionado. Yo tengo mis instrumentos, determino cuáles son sus requisitos de uso, mis niveles de riesgo, busco proveedores de calibración que tengan trazabilidad metrológica. Una vez que fueron calibrados, confirmo metrológicamente si sirve para el uso intencionado de acuerdo a los requisitos establecidos. Si cumple, le pongo su etiqueta de confirmación metrológica. Sirve para el uso que le estamos dando. O una etiqueta que diga uso limitado o una etiqueta que diga instrumento fuera de uso. Entonces, esta sería, digamos, la parte de conocimiento básico para entender qué hace la metrología dentro de nuestras organizaciones, en evaluación de materiales, evaluación de proceso, evaluación de control de calidad, pruebas, ensayos, mediciones, pruebas destructivas, no destructivas. Siempre hay una medición que debemos asegurar que sea la medición correcta y que tenga los niveles de incertidumbre de acuerdo a los requisitos de uso y de acuerdo a los niveles de riesgo que debo tener. Normalmente todos los métodos de prueba o de ensayo o calibración se refieren a métodos normalizados o métodos validados. En caso de que tú desarrolles tus propios métodos, hay que validarlos estadísticamente para demostrar que son capaces de medir lo que quieres medir o evaluar o determinar las características que se quieren determinar a través de ensayos o pruebas. La función metrológica es un metrólogo o un técnico, un analista, un responsable del área técnica o de mantenimiento que conozca muy bien las características metrológicas de cada instrumento para asegurar que los instrumentos que usamos son capaces de alcanzar los requisitos metrológicos y mis métodos de medición son confiables. Y ya de ahí se emanan pruebas de control, pruebas comparativas, pruebas de niveles de confianza entre comparación de técnicos, comparación de instrumentos, y es el aseguramiento de calidad en las mediciones. Pues con esto yo estaría cerrando la presentación del día de hoy, tratando que se fomente una cultura metrológica y puedan ustedes consultar las fuentes de origen, Buró Internacional de Pesas y Medidas, y toda la gama de normatividad relacionada con aseguramiento de validez de los resultados de medida, trazabilidad, acreditación, laboratorios de ensayo, laboratorios de prueba, métodos normalizados, y tengan excelentes resultados en sus mediciones. Muchas Pasaríamos a una Muchas gracias, Octavio. sesión de preguntas. Excelente. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ya hay algunas aquí, están cayendo algunas preguntas. Arturo Torres nos pregunta, ¿cuál es el camino para convertirse en un auditor de metrología? Bien, pues yo siempre les digo, si tú vas a ser metrólogo, analista de un laboratorio, pues primero debemos de conocer bien estadística, porque finalmente una prueba es la representación de una muestra de la infinidad de posibles resultados que podríamos tener. Entonces, la parte estadística es saber sobre muestreo y ver ese tipo de distribuciones estadísticas, ¿no? De distribución normal, distribución rectangular, distribución triangular, y saber la importancia de que la medición que yo haga o la muestra que tome es una representación de una infinidad de valores que pudieran ser medidos, y eso me va a llevar a tomar decisiones. Entonces, estadística. Después la parte de metrología. Metrología general es algo de lo que acabamos de ver, pero cada magnitud en particular
tiene su grado de complejidad. Magnitudes, me refiero a longitud, masa, presión, temperatura, impacto, dureza. Luego mediciones eléctricas, medición de potencia, medición de voltaje, medición de corriente eléctrica. Luego hay mediciones químicas, con sustancias químicas, grados y niveles de concentración, niveles de detección, cuantificación, límites, curvas de calibración. Entonces, mediciones físicas, mediciones químicas, mediciones analíticas, dependiendo la rama de especialidad, lleva su propio tiempo y su formación. Por eso ya los estándares de acreditación de organismos de certificación ya te dicen, para ser auditor de esta rama en particular necesitas haber demostrado tener experiencia en el sector, porque no solo ser auditor implica que podemos auditar la rama química, analítica, alimentos, físicas, pruebas químicas, o sea, son ramas muy diferentes. O sea, hay especialidades dentro de las sí, claro. auditorías de metrología. Sí, a mí me preguntan, oye, ¿cómo se hace la medición de potencia eléctrica? ¿Sabes qué? Esa es una rama de especialidad muy diferente en la que yo no estoy inmerso. Yo estoy más hacia las pruebas físicas, pruebas destructivas y mediciones físicas. Fuerza, dureza, impacto, par, masa, longitud. Pero una medición química, analítica o eléctrica es otro ramo de especialidad. Sí, y finalmente, pues, la práctica de ser auditor, ¿no? Sabemos que aunque dominemos las normas, siempre esa interacción humana entre el auditor y el auditado, pues requiere otros atributos de comunicación, de liderazgo, de paciencia, de no perder los estribos tan fácilmente y de conducir una auditoría de tal forma que aporte valor. Muchas gracias, Octavio. Muy buena respuesta. Otra pregunta de parte de Valencia de Airbus Helicopters. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre medición y mesurarme, supongo que es? Mensurando. El mensurando es la magnitud que estamos buscando el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber la longitud de un objeto, el mensurando es la longitud. Es la magnitud sujeta de medición. Yo busco el valor de la longitud, busco el valor de la masa, busco el valor de la resistencia a la ruptura, busco el valor de la temperatura. Estoy buscando el valor de la temperatura que tiene un objeto o un líquido o sustancia. Ese es el mensurando. Y la medición es el proceso por el cual yo voy a obtener el valor del mensurando. Y ese valor obtenido tiene una magnitud, tiene una unidad y tiene un símbolo. Y va a tener una incertidumbre porque no existe medición perfecta. Es correcto. Yo medí solo una vez, pues tienes la incertidumbre de la división mínima que tiene el instrumento que estás usando y la incertidumbre que trae el instrumento desde su calibración. No es perfecta. Muy bien. Muy bien. Tenemos otra pregunta de José Javier Silva. ¿Sí? Nos pregunta, ¿cuál sería un caso de uso limitado? Ya ves que decías que dependiendo, o sea, hay las etiquetas, mencionabas una de uso limitado. ¿Cuál sería un caso de esto? Mira, estos se dan sobre todo en instrumentos que tienen o tienden a tener fatiga a través del tiempo. Entonces, la fatiga, pues, sucede en un instrumento dispositivo elástico. Podría ser, pues ya conocemos la curva de resistencia a materiales de la ley de Hooke, donde va haciendo una curva, ¿no? Entonces, donde este instrumento, su comportamiento ha rebasado la parte elástica, hay veces que tenemos errores muy grandes en la parte superior del alcance de indicación o de medición, o errores muy grandes en la parte inferior, pegado ya prácticamente al 10%, que no es recomendable usar un instrumento por debajo del 10% de su alcance de medida. Entonces, podríamos decir, este instrumento solo
se puede utilizar en el intervalo del 40 al 80% de su alcance de medida. Entonces, le pones una etiqueta que diga, este instrumento solo se debe de usar en este intervalo. Porque si lo usamos más arriba, ya no es confiable. O si lo usamos más abajo, el error ya no cumple con el requisito establecido en el uso que le estamos dando. Y podrían citarse pues, muchos casos, ¿no? Es cuando, derivado de un informe de calibración, nos damos cuenta que los errores en algunos puntos del instrumento superan los máximos permitidos para el uso que le estamos dando. Perfecto. Sería entonces un caso específico Uso limitado. De uso limitado, ¿verdad? Así es. Irving Figueroa está preguntando que si para tecnologías como escáneres de luz o láser, escáneres de láser o luz estructurada usados para la metrología, ¿tendrán algunas referencias de su estandarización? ¿Y qué tan aceptado en la industria es este tipo de escáneres de láser o luz estructurada? Sí, en la medición de radiación incluso hay mucha todavía investigación. Ya ven que ahorita con pandemia se utilizó por todos lados los termómetros de radiación, o los que le llaman infrarrojo, ¿no? Que realmente es un termómetro de radiación. Ha habido muchas controversias incluso porque estos instrumentos lo que miden es la emisión de calor del cuerpo que estás sujeto de medición. O sea, yo puedo tener una temperatura, pero la emisión que hago es diferente. Entonces, ahí en la medición por radiación todavía hay desarrollo tecnológico. Yo lo que recomendaría es, para estos casos que son muy especializados, acudir o acercarse a los centros de metrología, al Centro Nacional de Metrología, o los centros de investigación que tenemos aquí en México, los centros CEP-CONACYT, está el CIDES, el CIATEC, CIATECU, que son centros de investigación, o directamente al Centro Nacional de Metrología. O sea, realmente mi especialidad es pruebas y mediciones físicas, y estos son casos ya muy, muy especializados, ¿no? Yo no te podría dar otra sugerencia o referencia específica más que acudir a un Centro Nacional de Metrología para estos. Muchas gracias, Octavio. Bueno, tenemos el tema de la restricción del tiempo. El tiempo siempre es un tirano en estos eventos. Y bueno, pues queremos aprovechar para agradecer a Octavio López Contreras, director general de Grupo LSC, por participar como expositor en el webinar La importancia de la metrología en la industria aeroespacial. Muchísimas gracias, Octavio. Muy, muy ilustrativa, muy interesante la plática. Sin duda, el tema de metrología es un tema vastísimo y amplio, y hay una cantidad de detalle fino que es el que realmente requiere nuestro sector. Y bueno, pues es un tema muy, muy importante para la industria aeroespacial en general. Muchísimas gracias por tu experiencia y gracias por compartirnos la información. Bueno, recordarles acerca de FAMEX 2023, del 26 al 29 de abril. No se lo pierdan, tienen que estar ahí. Ahí está el código QR para más información. Y también otro pequeño comercial. El día 6 de octubre en el CETRO, está justo arriba del restaurante Bellinis, en la parte más alta del World Trade Center, tendremos nuestro seminario C Proveedor Aeroespacial. Ya tenemos confirmados a los speakers de los logotipos que tenemos a la derecha, que son pues, bastante importantes. Agradecemos a las empresas que nos están apoyando con todo esto. Realmente, si hay un interés en incursionar en este sector o de desarrollarse habiendo incursionado ya, es importante que estén aquí. Hay información del seminario a través de nuestro correo electrónico. Hay cupo limitado. Les recomendamos que si es de interés, por favor, se contacten de inmediato a contacto. Sin duda será
una forma de que puedan tener información de primera mano por parte de las gentes que generan los temas de desarrollo de proveedores y de supply chain en el sector aeroespacial, no solamente en México, sino también a nivel global. Entonces, ahí tienen la información. Pueden solicitar más información a contacto. Y bueno, no me resta más que solicitar que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en YouTube, LinkedIn y, por supuesto, en nuestro email de contacto @fumia.com.mx. Y pues agradecerles a todos el favor de su atención. Los esperamos el próximo miércoles 17 de agosto a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, para el webinar How Satellites Can Help Us Save the Nature, cómo los satélites pueden ayudar a salvar la naturaleza. Próximo miércoles 17 de agosto a las 11 a.m. a cargo del licenciado Benjamín Najar Valdueza, CEO de Thrusters Unlimited. Pueden registrarse ahí. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos su tiempo y que pasen un excelente día y un buen resto de semana y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.